Bien, tras ver la nota, ya se conoce que el día de hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Vamos a conversar acerca de este tema y ya se encuentra con nosotros vía Zoom Claudia Plasencia, investigadora de la Dirección de Educación y Formación Cívica del JN. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Buenos días, Lisette. Muchísimas gracias por el espacio. Coméntanos, por favor, ¿cuántas comunidades o pueblos indígenas tiene el Perú? Actualmente, y de acuerdo con la base de datos de pueblos indígenas o originarios del Ministerio de Cultura, se Ujú. cuenta con información de 55 pueblos indígenas y originarios, ¿no? De los cuales 51 son amazónicos y 4 andinos. ¿Y por qué es importante, Claudia, que se celebre este día? Bien, si vemos el último censo nacional del 2017, en el cual se incluye la pregunta de autoidentificación étnica y de lengua materna u originaria, el 25,8% de la población en el Perú se autoidentificó como indígena. Esto quiere decir la cuarta parte de nuestra población. Por ello, tener acciones afirmativas para garantizar su participación y representación política es fundamental en un país como el nuestro, ¿no? Antes de la implementación de la cuota indígena, la participación política de los pueblos indígenas era bastante limitada, ¿no? Los partidos políticos y las élites locales no incluían a representantes indígenas en sus listas, lo que resultaba en una exclusión sistemática de un proceso democrático, ¿no? Si bien hoy los avances para esta población siguen siendo visiblemente limitados, su participación política sí ha incrementado elección tras elección. Claro, y precisamente para aclarar este panorama existe un gráfico donde se muestran las candidaturas y autoridades indígenas electas sobre el total. Estamos hablando del 2006 al 2022. ¿Podrías explicarnos un poco más? Sí, así es, Lisette. Si podemos fijarnos en el siguiente gráfico, solo tenemos la cuota electoral indígena para los cargos de consejería regional y regiduría provincial. En ese sentido, para las últimas elecciones del 2022, representa casi la cuarta parte de las candidaturas en general en este cargo, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que se ha triplicado el porcentaje de candidaturas indígenas desde el 2006 hasta el 2022, ¿no? Para el cargo de regiduría provincial, el porcentaje ha ido de un 3% en el 2006 a representar el 17,1% de las candidaturas en este cargo. Entonces, efectivamente sí, la cuota sí permite un incremento en la participación política, ¿no? Más aún no garantiza la representación, ¿no? Si nosotros vemos en el mismo gráfico, pues las autoridades no superan el 10,3%. ¿Y qué es la declaratoria de conciencia que se exige a los candidatos indígenas? Claro, ese es un documento declarativo que se va a adjuntar hacia la lista de candidaturas que se presenta o que presentan los partidos políticos, ¿no? Esto debe estar firmado por la candidatura, por el jefe o representante, autoridad de la comunidad o suscrita ante un juez de paz competente, ¿no? Lo que se busca con este documento declarativo es efectivamente que exista esa vinculación entre la candidatura y la comunidad a la cual representan. Bien, para nuestros televidentes, por favor, ¿se nos podrías decir en cuántos procesos electorales se ha aplicado la cuota indígena? Bueno, hasta el momento ya vamos 6 periodos electorales en los cuales se aplica la cuota. Algo que me dijiste y me llamó mucho la atención fue que sí, precisamente existe un incremento a través de la cuota indígena, ¿no? Sin embargo, como sabemos, esto no se ve reflejado en nuestras autoridades electas. ¿Por qué razón? Así es. Podríamos hablar de algunas 3 o 4 razones principales. La primera, efectivamente, tiene que ver con el racismo y la discriminación a las cuales están expuestas las candidaturas indígenas, pero también hay razones que tienen que ver con la ubicación en las listas que tienen estas candidaturas, ¿no? En primer lugar,
hay una baja presencia de candidaturas indígenas en los primeros lugares de las listas. Solamente una de cada 10 candidaturas indígenas está encabezada o encabezan sus listas donde participan, ¿no? Lo segundo es que ubican a las candidaturas indígenas en el tercio inferior de las listas, ¿no? Por ejemplo, las candidaturas de regidurías provinciales, el 50% de los que participan por la cuota de comunidades campesinas y nativas y de pueblos originarios fueron ubicados en este tercio inferior, lo que no pasa con las candidaturas no indígenas, ¿no? Y lo tercero es la concurrencia de cuotas. Lo que sabemos, la concurrencia de cuotas es poder tener en una misma candidatura a una mujer, a un joven, a una joven y a la cuota indígena, ¿no? Lo cual está permitido por la ley, pero lo que en datos, en la evidencia, es que el 77% de las candidaturas con concurrencia de cuota se situaron en el tercio inferior de las listas, los cuales efectivamente no les permite tener acceso a salir elegidos, ¿no? Sin embargo, con la implementación de la paridad y alternancia, el porcentaje de autoridades mujeres indígenas sí se ha duplicado en comparación a las elecciones del 2018. Entonces, es importante este dato como parte digamos, del- de los resultados de la paridad y alternancia. Claro, y precisamente también te quería preguntar sobre la participación de las mujeres indígenas, por favor. ¿Cómo ves este panorama? Claro. Bueno, hemos hablado un poco sobre estas barreras que pueden existir con las candidaturas indígenas en general, pero Ajá, esto se agudiza muchísimo más con las candidaturas de mujeres indígenas, ¿no? así es. Tienen menos acceso a recursos económicos, así como más expuestas a los estereotipos que puedan tener sus candidaturas. En datos, pues hemos tenido un hito histórico para las mujeres indígenas en este cargo en las últimas elecciones. 96 mujeres fueron electas como consejeras regionales y 17 pertenecieron a pueblos indígenas, ¿no? Esto quiere decir un 17.7%. ¿Por qué es un hito? Porque en el 2018 solamente fueron escogidas 7 mujeres indígenas como consejeras regionales. Claro. Entonces, ¿qué medidas viene impulsando el Jurado Nacional de Elecciones para incentivar aún más la participación política indígena? Claro, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones, pues, preside el grupo de trabajo para el fortalecimiento de la participación política indígena. Actualmente ya se llevan a cabo 8 reuniones ordinarias, en los cuales se trabaja diferentes líneas temáticas que tienen que ver con acciones normativas, incidencia pública, programas de formación política, entre otros, ¿no? Estas reuniones se llevan a cabo con la participación de representantes nacionales de organizaciones indígenas. Claro, y precisamente en junio también se llevó este encuentro para el fortalecimiento de comunidades indígenas. Muchas gracias por su participación. Gracias. Bien, nosotros hemos conversado con Claudia Plasencia, investigadora de la Dirección de Educación y Formación Cívica del JN. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.